con la ayuda del Señor. Amén. Libro de Santiago, vamos a comenzar este estudio, hermano. Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20, y vamos a explicar todo lo que en este contexto se nos puede enseñar. Recuerde que estamos hablando sobre el tema de la salvación, y necesitamos por sobre todo entender todos estos textos que nos van a ayudar a entender a profundidad lo que realmente significa cuando los apóstoles y los hombres de Dios en la iglesia refirieron sobre estos pasajes, estos versos. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice amén, hermano. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, aquí podríamos entender este texto. Por lo general, hermano, este texto yo me recuerdo que lo utilizaban los pentecostales para poder hacer referencia de que si algún pentecostal se iba, no sé, pues a los bautistas, a los anglicanos, el texto hacía referencia a ello, que decía que había que hacerlos volver de esas denominaciones porque tenían que estar en la pentecostal. Yo por lo menos siempre vi esa connotación de ese texto manipulado para hacerle llegar a los hermanos la idea de que irse a una iglesia bautista estaba mal, ¿me entiende? Pero al fin y al cabo, entre pentecostal y bautista, yo siempre he dicho, váyanse mejor a la bautista, porque digamos es menos malo. ¿Se entiende o no? Y hoy día también, hermano, y este concepto de la salvación, que es tan importante, hermano, como que se ha ido diluyendo, producto de las ideas de muchos pastores que están procurando creer que la salvación tiene que ver con una denominación. Hoy día yo escuché un pastor también pentecostal que emotivamente hacía ver a la iglesia, pero ahí está donde está el engaño. Ahí donde está el engaño, porque ahí uno tiene que tener cuidado con lo emotivo. Incluso lo emotivo llega a ser peligroso en el contexto espiritual, muy peligroso, demasiado peligroso. Y hoy día vi esa artimaña. Seguramente este pastor no tiene la menor idea que está utilizando uno de los métodos más efectivos de manipulación espiritual, o manipulación moral, o emocional, como usted quiera entenderlo. Y lo aplicó, pero tan perfectamente que obviamente yo lo identifiqué, porque gracias al Señor tengo la palabra y sé entender cuando hay cosas que vienen más allá del enemigo que de Dios mismo. Entonces él explicaba esto y se tomaba cuando el apóstol Pablo dice que si alguno, que no dejéis mover fácilmente. Esa era la frase que repetía constantemente. ¿Vio? Eso es lo que él quería, que la gente como que asimilara que cuando el apóstol Pablo decía que nadie los deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, aunque sea por carta, por espíritu, en el sentido que fuera de parte nuestra, el apóstol Pablo lo enseña claramente en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, y él lo que quería hacer entender a la iglesia, a los que le estaban escuchando, que realmente no era que el apóstol Pablo estaba diciendo en pocas palabras, no se aparten de Cristo, sino que ellos estaban dando a entender de que este pastor estaba dando a entender que en pocas palabras moverse de esa denominación era alejarse de lo que ellos estaban enseñando. Ahí estaba la manipulación. Obviamente la gente sentía el Espíritu Santo y todo, ¿vio? Yo sabía que esa cuestión iba para allá, que realmente el objetivo del pastor no era llevarlo a Cristo, no se muevan de Cristo, no se muevan de la doctrina de la palabra, sino que era decirle en pocas palabras, si viene acá otro maestro a decirle que están equivocados en este lugar, que están enseñando falsa doctrina, porque utilizó ese término, no se dejen mover fácilmente, si no fuera por carta nuestra, o como que en el sentido del Señor fuera algo motivado por nosotros. Porque este pastor es misionero, entonces había levantado unas par de obras, entonces él, ¿qué quería hacer eso? Y ahí es cuando cautiva la mente de la gente. Porque la gente dice, bueno, si viene un pastor con la verdad, no lo van a ver como un pastor que viene con la verdad. A decirle, sabe que ustedes acá están en un movimiento totalmente equivocado porque primeramente es pentecostal y lo que están haciendo ustedes no es algo correcto. Entonces ellos ya tienen una idea preconcebida que le sembró el pastor con una manipulación emocional y doctrinal.
y le está haciendo creer ya los programó para que cuando venga un hombre que quizás hasta llegue a mandar Dios a ese lugar a decirle, ¿sabe qué, hermano? Son personas que realmente quieren servir a Dios, pero el camino que han tomado le he equivocado. Acá le han enseñado falsa doctrina. ¿Qué va a hacer esa gente? No, a ver, no fue nuestro pastor o no fue alguien que envió a nuestro pastor, entonces tenemos que desecharlo. Por más que sea la verdad, tenemos que desecharlo, porque él nos enseñó que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Se comprende la manipulación, la manera que utiliza la palabra, y eso hay que tener mucho cuidado, porque realmente el apóstol Pablo está haciendo entender que lo que no se tenía que hacer en la iglesia era moverse, porque él está hablando sobre el anticristo y sobre el engaño. Él explica sobre eso, del engaño. Incluso habla de la apostasía en esos mismos versículos, entonces está haciendo referencia al engaño del enemigo contra la iglesia. Entonces, no era que Pablo se sentía dueño de la verdad, sino que él predicaba una verdad a la cual él quería que la gente defendiera y oyera. Y obviamente y siguiera, que esa verdad era Cristo. No estaba diciendo, no se muevan si yo no se los digo, sino en pocas palabras, no se muevan de la verdad, no se muevan del evangelio. Entonces, hermano, este texto que yo le acabo de leer, también muchas veces ha sido manipulado. Y realmente lo que acá Santiago quiere decir, y la frase más emblemática es, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Ese es el tema. Extraviarse de la verdad no significa extraviarse de una iglesia en particular o una denominación en particular, o si no, no tendría sentido la salvación. La salvación tiene que ver con alguien que se aleja de la verdad. Recuerde que la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, pone claro Santiago que un hermano que se extravía de la verdad, obviamente está cometiendo un gran error. Esa verdad es el evangelio. Y este texto se refiere claramente a hermanos, porque dice, hermanos, si alguno entre vosotros. Entonces, es sumamente importante esto. Una vez más lo reitero y lo repito. Nadie puede perder lo que no tiene. Digamos, los que hemos alcanzado la salvación por medio de Cristo, la podemos perder o extraviar producto de nuestro mal caminar o nuestra mala decisión. En pocas palabras, extraviarnos de la verdad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que un hermano se extravía de la verdad? Que puede errar en enseñanza y desviarse. Acá el tema de la enseñanza. Mucha gente me ha intentado de exponer frente a la opinión pública en el sentido de que la doctrina no salva. La doctrina salva. Por más que nos quieran mentir que la doctrina no salva, la doctrina salva, porque la doctrina es la palabra del Señor. Las doctrinas son, por supuesto, todas las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. En pocas palabras, si nosotros no nos apegamos a esta escritura, no vamos a ser salvos. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Por eso el mismo Jesús decía, y no tuvo ningún reparo en dejarlo claro, si alguno viene a hablar por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero como yo vengo a hablar de parte del que me envió, obviamente no hablo por mi propia cuenta. Y dice, mi doctrina no es mía. Ahí él, totalmente, ¿qué es lo que hace? Refuerza la doctrina, la importancia de la doctrina, porque dice, la doctrina no es mía. No es mi doctrina, yo no hablo por mi propia cuenta. No es mi doctrina. Entonces, sumamente importante, hermano, entender esto. Que alguien puede errar en enseñanza y desviarse, eso que hay que tenerlo con mucho cuidado. A Dios le ofende cuando nosotros nos desviamos de su palabra, su doctrina, su enseñanza, lo que dice la Escritura. No entienda jamás que la doctrina de la denominación, que esa se la lleva el diablo. Acá se trata de la doctrina de la iglesia de Cristo, la que está en su palabra. Esa doctrina es la que debemos ya nosotros siempre adelante. Los Gálatas en este caso, hermano, se recuerda el estudio anterior, los Gálatas querían seguir la ley con el objetivo de ¿qué? De justificarse e ir en pos de prácticas pecaminosas. En pocas palabras, ellos querían lamentablemente desviarse de la verdad, desviarse del camino, estar expuesto a aquello que el apóstol Pablo enseñaba que era salvar de muerte un alma. El mismo Santiago acá lo explica y lo dice, salvará de muerte un alma. ¿Qué quiere decir? Que Santiago sabía que una persona que estaba en un error en su camino, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, estaba expuesto a muerte en su alma.
Digamos, no era una muerte cualquiera. Era una muerte y se salvará de muerte un alma. ¿Qué quiere decir? Que esta persona se había ligado a una falsa doctrina de tal forma que su alma estaba muerta. Esto lo lleva más profundo, no está hablando del cuerpo humano, está hablando del alma. Salvará de la muerte un alma. Un alma se entiende que es un estado en el cual la persona va a llegar a la eternidad. Digamos, el hombre no va a llegar en cuerpo y alma, va a llegar con el alma. Lo que va a pasar en el día del arrebatamiento, que no lo van a vivir todo, es que el cuerpo será transformado. ¿Cierto? Los muertos de Cristo van a resucitar primero, luego los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Incluso el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 en adelante, él enseña que será en un abrir y un cerrar de ojos, y el cuerpo corruptible se va a convertir en un cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un cuerpo de gloria, como el que Cristo tuvo cuando se transfiguró. Entonces, cuando aquí Santiago dice que salvará de muerte un alma, está hablando de una persona que ya está en un estado que se supone que tiene que alcanzar para poder recibir la eternidad. Entonces, aquí tiene que ver con algo muy importante, hermano. Aquí lamentablemente, lo que estaba sucediendo dentro del ámbito de la iglesia cristiana del primer siglo, y Santiago así lo detalla, que lamentablemente, hermano, y en esto quiero ser enfático, lamentablemente, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha alejado de la doctrina, se ha alejado de la verdad del Evangelio, se ha alejado de la enseñanza de Cristo, y alguno le hace volver, ¿qué quiere decir? ¿Que está la posibilidad de hacer volver a alguien? Por supuesto que sí, pero ¿por medio de qué? De la doctrina verdadera. Usted no puede hacer volver a nadie a la verdad si no es por medio de la verdad. No va a ser con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con el poder del hombre, sino esto que va a ser con la manifestación del poder de Dios. Y esa manifestación es la verdad del Evangelio. No hay otra manera de hacer volver a alguien del error de su camino, sino es a través de la verdad del Evangelio. Recuerde que la gente ha sido extraviada de la verdad y por lo tanto a lo que tiene que volver es a la verdad. Por eso es tan importante que nosotros en cuanto a la salvación tengamos claro lo que es la verdad del Evangelio. No andemos divagando en lo que puede ser o en los supuestos que hoy lamentablemente se están predicando dentro de lo que es el contexto de los púlpitos. Todo es un supuesto. Nada es algo claro. Todo es un supuesto. Todo es algo superficial. Puede ser algo relativo. Hoy tenemos que hablar verdades absolutas. Eso es lo que le hace falta a la iglesia. Decir las cosas como son, sin ningún temor a lo que pueda decir la opinión pública, decir lo que Dios quiere decir al mundo. Y la iglesia no lo está haciendo. Hoy pareciera que los que están hablando frente a esa verdad absoluta son gente que ni siquiera sirve a Dios como nosotros, porque tienen más pantalones y más valor que nosotros mismos. La iglesia lamentablemente no está cumpliendo con esta labor. Hoy lamentablemente tenemos un movimiento que está extraviando a la gente de la verdad, pero mi tema es el siguiente: ¿quién le está haciendo volver de la mentira a la verdad? ¿Quién está haciendo esa tarea? Digamos en pocas palabras, ¿quién se está exponiendo al peligro de las mentiras y del engaño y a la exposición quizás que va a traer como consecuencia el descrédito por querer hacer volver a un hermano de la verdad? En pocas palabras, ¿quién quiere hacer el loco en estos tiempos? Porque frente a una sociedad cristiana que lamentablemente lo único que está buscando es escuchar mentira, ¿quién estará dispuesto a poder hacer el loco y hacer volver a un hermano de la verdad? Volver de la mentira a la verdad, disculpe. ¿Quién? Si la gente hoy mira por sí sola, por sí misma. Hoy la gente no quiere ni siquiera exponer a alguien a la vergüenza por hacerlo volver sus ojos a la verdad. Pareciera que hoy importa mucho más lo que pueda sentir el hermano o lo que pueda en ese momento pasar por decirle que está en un error. Pareciera que hoy es mucho mejor que le sigan el error. Sabes que estás equivocado. ¿Quién está dispuesto a hacer volver un hermano del error? Pero con valentía, decir, ¿sabe que usted está equivocado? ¿Quién está dispuesto a eso? Es que la gente hoy dentro de la iglesia no tiene amor por nadie, si esa es la verdad. Se habla tanto de amor, pero realmente no hay amor de Dios en nadie, o en muy pocas personas. Porque muchas veces por amor tú vas a tener que decir la verdad, como lo hizo Jesús, y recibir obviamente el rechazo de las personas. ¿Pero quién está dispuesto a eso? ¿Quién está dispuesto a eso?
Hoy pareciera, hermano, que es mejor tener 1.000.000 de amigos, ¿cierto? Que tener uno que realmente salió de ese 1.000.000 que estaba equivocado. Hoy la iglesia pareciera que no ha entendido esto. El que le hace volver, sepa que el que haga volver, y Santiago hace un énfasis acá, dice, sepa que el que hace volver, el que haga volver al pecador del error de su camino. Aquí está el tema. Y que esa persona que se extravía de la verdad, o que se ha extraviado de la verdad, se convierte en un pecador. Y Santiago lo señala así. Porque él está hablando de los hermanos que se han extraviado de la verdad. En Cristo dejamos de ser pecador porque nos hemos arrepentido. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso dice la palabra. Dejamos de ser pecadores. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos el hábito de pecar. Por lo tanto dejamos de ser pecadores porque somos una nueva criatura. Nos convertimos en hijos de Dios. No en pecadores irreverentes que no se someten a la palabra. Todo lo contrario. Nos convertimos en hijos de Dios. Santificados por Cristo Jesús por medio del gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él nos limpió y Él nos santificó. Y cuando se hace referencia al pecador, está hablando de aquel que no tiene a Cristo. Entiéndase bien esto, hermano. Porque hemos sido justificados. ¿O no? ¿No dice eso la palabra? Entonces, el pecador, yo ya no soy pecador. Yo he sido transformado de un pecador a un hombre arrepentido en un hijo de Dios. Los pecadores son los que no tienen a Cristo. Eso es lo que mismo Santiago está explicando acá. Porque incluso acá este hombre de Dios dice que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá cualquier cantidad, porque dice multitud de pecados. Entonces, ¿qué hace cuando alguien se extravía de la verdad? Lamentablemente, trae consigo multitud de pecados. Multitud de pecados, ni siquiera unos pocos pecados. Dice multitud de pecados. Porque el error doctrinal, hermano, trae gran ofensa delante de Dios. Gran ofensa delante de Dios. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Jesucristo, por eso que a los fariseos los condenó con tanta rigurosidad. Fue riguroso con los fariseos. ¿Por qué? Porque enseñaban de una manera equivocada. Entonces, incluso el mismo texto en Mateo 23 explica que el que caminaba grandes kilómetros para ser un prosélito, un seguidor, un discípulo, lo hacía doblemente merecedor del infierno. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo llevaba a una doctrina equivocada. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Por eso el tema de la salvación es un tema sumamente importante y delicado. Porque hay personas que están predicando sobre la salvación y lo único que están logrando con aquello es predicar una salvación equivocada y llevando a la gente al error, a la multitud de pecados. ¿Cuánta gente no pensará en su interior? Bueno, soy salvo, hago lo que quiero. Vivo lo que quiero. Entonces la gente, obviamente, dentro de su corazón, dentro de su alma, ya se siente salvo. Por lo tanto, se limita a vivir una vida, entre comillas, ¿cierto? Alejado de ciertos pecados. Pero lo que Dios quiere realmente es un compromiso. Cuando alguien se siente seguro en algo, no se compromete con nada. Entonces, trae multitud de pecados. Entonces aquí, lamentablemente, los Gálatas, lo que habíamos leído anteriormente, querían seguir la ley con el objetivo de poder justificarse. Querían hacer algo bueno. Y lamentablemente iban en pos de prácticas pecaminosas. Considerando lo último, no estamos hablando de un pecado mientras andamos en el camino de la verdad. No, porque esos pecados se perdonan. Esa es la diferencia, hermano. Que cuando tú te extravías de la verdad y estás en una doctrina diferente, equivocada, todo tipo de pecado que tú cometes no puede tener perdón, porque ya te extraviaste de la verdad. Entonces, en la verdad tú tienes perdón de pecado. Fuera de la verdad no hay perdón de pecado. Porque para poder ser perdonado tiene que estar en la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. No sé si se entiende. Ese es el problema hoy. Que la gente no se le está diciendo esta gran verdad. Mire, más bien, hermano, estamos hablando de alguien que se extravía de la verdad, en pocas palabras, se ha extraviado de la luz y ahora anda en la oscuridad. Y cuando alguien está en la oscuridad, yo le pregunto, ¿podrá ver con claridad? No, por supuesto, metámonos a un callejón oscuro.
Usted no sabe ni a dónde está el principio ni a dónde está el final. No sabe dónde se encuentra y qué es lo que puede, lamentablemente, vivir en esa oscuridad. No sabe. Entre el miedo, entre el temor, entre el desazón, la inseguridad. Lamentablemente incluso puede llegar hasta pensar hacer algo incorrecto. ¿Por qué? Porque está en oscuridad. Entonces, cuando alguien se sale de la luz, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando alguien no está en esa lámpara, con esa lámpara y con esa lumbrera, lamentablemente está en oscuridad. Entonces, nadie, hermano querido, y eso es lo que está intentando decir Santiago, el que hace volver al hermano del error de su camino, cubrirá multitud de pecados y salvará de la muerte un alma. Es sumamente delicado este tema. Por lo cual, ¿es posible que alguno de entre nosotros se extravíe de la verdad? Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente, sí. Entonces, eso hay que tener cuidado, hermano. Ahora, Santiago dice que si un hermano hace que vuelva a otro que se había extraviado de la verdad, salvará su alma de la muerte. Mire qué profundo esto. Dice su alma de la muerte. El pasaje que habla sobre la muerte del alma aclara si dicha persona no vuelve al final. Mire, si no vuelve al final, no tendrá la vida eterna, sino totalmente lo contrario. ¿Se da cuenta lo peligroso de esto? Mire, ¿qué pasaría si una persona lleva 10 años en el evangelio correcto? Y por dejarse embaucar, o por rebelde, o por contumaz, o por querer hacerse el sabio fuera de la escritura, y así acepta doctrina equivocada, ¿usted cree que en ese momento, una de las grandes, sabe que yo siempre he sacado la conclusión de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es hablar mal del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que para mí es la blasfemia del Espíritu Santo? Y justamente en eso estaban cuestionando a Jesús, que todo lo que decía y todo lo que hacía era producto ¿de qué? De los demonios. ¿Sabe que yo he creído siempre, y en esto cada día me convenzo más, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es alejarse de la verdad del Evangelio? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad, a toda justicia. ¿Qué quiere decir? Que alguien que rechaza esa verdad que el Espíritu Santo mismo ha puesto en nuestro corazón es una persona que está blasfemando contra la verdad en sí misma. ¿Me entiende? Y obviamente eso tiene que ir corriendo hacia abajo, porque una persona que no conoce la verdad del Evangelio es una persona que también va a ofender al Espíritu Santo en todo lo que haga, en todo lo que practica y en todo lo que dice. Es un tema sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque una persona, por no saber la verdad, va a decir que el Espíritu Santo lo está usando en lengua cuando no lo está usando en lengua. ¿Me entiende la idea o no? Una persona que no sabe la verdad y que no se deja adoctrinar por la verdad, va a decir que el Espíritu Santo lo está haciendo profetizar y quizá él está profetizando de su propio corazón, como dice el profeta en la antigüedad. Entonces, en pocas palabras, para mí la blasfemia del Espíritu Santo tiene que ver con eso. Con alguien que no está en la verdad o con alguien que sabe la verdad y prefiere vivir en la mentira. Como los pentecostales. Como los pentecostales. Todos tienen ellos una Biblia. Y claramente el apóstol Pablo explica sobre el tema de las lenguas. Pero ¿sabe qué hace la gente? Prefiere desobedecer al Espíritu Santo que inspiró esta palabra. ¿Por irse en pos de qué? De aquel extravío de la verdad. ¿Se da cuenta que es peligroso este tema? Por eso Santiago dice, el que hace volver al hermano del error de su camino, salvará de muerte un alma. Es un tema sumamente delicado. Entonces, y esto, hermano, a pesar de haber estado en el camino correcto, lamentablemente esta persona puede terminar condenada. Totalmente condenada. La misma verdad también, hermano, dicha por Santiago, la encontramos en otros lugares de la epístola, a través de las mismas advertencias. Ahora vamos a ver algunas. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice Pablo? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará
corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. ¿Se da cuenta? El Espíritu. En pocas palabras, tú obedeces al Espíritu, haces lo que el Espíritu dice por su palabra, es obedecer a la verdad. En Hebreos capítulo 10, verso 26 al 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y sabe que acá es sumamente enfático el autor del Hebreo, porque él dice, de hervor de fuego. Imagínese, hermano, no es un fuego pasivo, es un fuego activo, hervor de fuego. Es cuando está en ebullición, cuando usted está calentando el agua, ¿vio? Ahí se produce un hervor, una ebullición. Entonces, digamos, hay una situación sumamente complicada con este tema. Por eso hay que prepararse para hacer volver a los hermanos que se han extraviado de la verdad. Mire, cosechamos la vida eterna cuando corremos la carrera de la fe. Eso tenemos que tenerlo claro. Sembrando en el Espíritu y en esa nueva naturaleza como hijos de Dios que Dios nos ha dado. Pablo es muy claro. Dice, aquel que siembra en el Espíritu cosechará la vida eterna. Esto no significa que no pequemos o no cometamos fallas o errores. Porque por eso le explicaba, no es lo mismo estar en la verdad, pecar en la verdad, que estar fuera de ella. No es lo mismo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Perseguimos el vivir una vida justa y algunas veces es posible tener episodios de pecados, por supuesto que sí. Pero son solo eso, episodios, no algo que verdaderamente practicamos como un estilo de vida. Esa es la diferencia. ¿Me entienden o no? Sin embargo, si básicamente viviéramos una vida de pecado, caminamos sin ley, vivimos habitualmente y como estilo de vida, de acuerdo a la carne, entonces, ¿qué va a pasar? Cosecharemos lo que sembramos y conforme a lo que leímos, eso sería una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque en pocas palabras, alguien que se extravía de la verdad, ¿en qué se convierte? En un adversario de Dios. ¿Qué pasó con Satanás, el diablo? ¿Por qué él se convirtió en el adversario? ¿Por qué? Porque él se rebeló contra la verdad. ¿Cuál era la verdad? Lo que Dios había establecido en su reino. Él decidió, lamentablemente, saltar esa valla de la verdad. Quiso pasar al otro lado y lamentablemente, ¿qué le sucedió? Lo desterraron. Lo sacaron del cielo. Lo sacaron del hábitat al cual había sido creado. Y eso es lo que tenemos que entender en nosotros, hermanos. La salvación tiene que ser algo que nosotros cuidemos con temor y temblor, como ya hemos leído. Algunos podrán preguntar, ¿pero por qué? ¿Acaso la salvación no es por fe? Sí lo es, pues, sí lo es. Pero la verdadera fe y vivir de acuerdo a la carne nunca van de la mano, jamás. Esto dice claramente que estos se excluyen una de la otra. La fe se excluye de la carne, por supuesto que sí. Nadie puede vivir en la fe si decide también vivir en la carne. Nadie. No podemos estar en ambas, o en pocas palabras, en ambos caminos al mismo tiempo. No podemos, y eso lo tenemos que tener claramente. Entonces, en cuanto a la salvación, Santiago nos dice que hay un grupo de hermanos, o un grupo de personas que eran hermanos y se convirtieron lamentablemente en adversarios, por esto es lo que hemos leído, por consecuencia de que se han extraviado de la verdad, han dejado, en pocas palabras, el evangelio de la verdad. Han dejado la verdad, la salvación, han decidido irse en pos de ¿qué? De la condenación. Estando en la salvación, decidieron alejarse de la salvación. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y usted, hermano, lo que tiene que hacer, y todos los que me puedan escuchar a través de la radio, lo que tiene que hacer usted es decirle a alguien que está equivocado, la verdad que está equivocado. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Siempre he dicho lo mío. ¿Cuál es el miedo? Decirle, sabe que hermano, usted está en una doctrina equivocada. ¿Cuál es el miedo a eso? Si yo habría tenido miedo a eso, hermano, muchas de las almas que están en Argentina no se habrían convertido. No se habrían vuelto al evangelio verdadero y no estarían predicando la palabra. Si habría sido un timorato que habría decidido, no sé, anteponer la buena relación personal con la persona
antes que quebrar quizás esa relación personal por decirle la verdad. Mucha gente no lo hace porque lamentablemente no aman, realmente no sabe lo que es la salvación, porque una persona que entiende lo que es la salvación, entiende que esa persona en el error, lamentablemente está en muerte. Está expuesta a condenación, está expuesta a muerte en su alma. Con una multitud de pecados, independiente que parezca piadosa. Eso pasaba con los fariseos. Los fariseos parecían piadosos, tenían apariencia de piedad. Si mucha gente puede tener mucha apariencia de piedad, pero pueden estar condenados producto de estar extraviados de la verdad. No nos dejemos engañar por las apariencias. Jesús dijo, tendrán apariencia de piedad, dijo el apóstol Pablo también, pero negará la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque lamentablemente nadie puede ser piadoso si no está en la verdad. Nadie puede ser piadoso, por más que quiera mostrarse piadoso. Es como los políticos. Usted ve a un político por las calles, por las ferias públicas, y pareciera que fuera un hombre bueno. Porque promete tantas cosas, dice tantas cosas, incluso se pone en la posición de la persona que en ese momento él está queriendo conquistar para que le dé el voto, y toma una apariencia de piedad. Incluso el mismo Pablo dice que sus ministros, los ministros del diablo, se vestirán, se mostrarán como ministros de justicia, como ministros de luz, como el mismo Satanás, que pareciera porque todos lo muestran con cacho Satanás. Pero nunca se va a mostrar con cacho, se va a mostrar como lo que él siempre quiere mostrarse, como un piadoso, como un bueno, como un bonachón, como alguien que en el bien, como le pasó con Eva. ¿Usted cree que a Eva se le presentó con como que Satanás fue como una... Eva, no te dirigió Dios. No, pues hermano querido, Eva le habría puesto una patada en la cabeza y la serpiente habría salido volando. No, se le acercó de una manera coloquial, simpática, amable, hasta piadosa seguramente. Por eso comenzó Eva a dialogar. Y por eso fue engañada, dice la Escritura. Pablo lo dice a Timoteo. Entonces, seamos hermanos, si usted realmente dice ser un cristiano, saque al hermano del error de su camino. Saque a aquel personaje que se ha extraviado de la verdad, pues hermano. Si usted le predica y no la acepta, no importa. Usted cumplió. ¿Cómo dice el libro de Ezequiel claramente, el profeta? Que lamentablemente aquel, capítulo 3, dice claramente que si yo no profetizaré, así lo plantea Ezequiel, si yo no hablare, la sangre de aquellas personas a las cuales yo no le habló, no le he dicho nada, será demandada sobre mí, ¿o no? Es mejor, hermano, que corra sangre porque la persona no quiere aceptar lo que yo le estoy diciendo porque no quiere reconocer que está equivocada, que corra sangre ahí en ese momento, antes que después corra sangre de la mía, producto de lo que yo no dije. ¿O no? Nosotros no podemos ser, hermano, como pasaba en los tiempos de Israel, cuando el profeta Jeremías decía en el libro de 48, Jeremías 48, verso 10, dice claramente que el que no sangra su espada es indolente. Una persona que no se sangra la espada es maldito. ¿Por qué? Porque indolentemente ha hecho la obra del Señor. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Que la espada es la palabra. Muchas veces por usted querer usar esta palabra y por llevar la verdad con el amor de Dios en su corazón, usted va a tener que hacer sangrar a alguien. Y eso provoca una herida, ¿o no? Le va a doler, pero mejor que le duela ahora que le termine dolando toda la eternidad por estar condenado. ¿Qué le pasó a ese joven o a ese personaje que lamentablemente se halló en el infierno y quería volver a decirle a sus familiares que realmente existía ese lugar? Dijo, ¿qué te preocupa? A ver, ellos tienen a los profetas. Ellos tienen quien les hable. Se da cuenta que se trata de lo que decimos, no de lo que oramos. Porque hay gente, yo voy a orar por esa persona. Pélate la rodilla orando, si ahí no va a solucionar nada. Se va a solucionar que tú le hables. A ver, Cristo oró. ¿Me entiendes? Se fortaleció la oración, porque dice que cuando Él iba a orar, se fortalecía para tener valor para hablar. Pero la gente hoy no se dedica a orar antes que hablar. Y viven pelándose la rodilla ahí. Y al final y al cabo, ¿qué hacen? Nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente el trabajo no es orar toda la vida por alguien, sino que un día nosotros tenemos que ir y hablarle y decir, ¿sabes que estás equivocado? Estás equivocado.
Yo siempre he contado que cuando yo llegué a la casita de nuestra hermanita Mirta, nuestra hermana Mirta estaba obviamente en otra doctrina. ¿Me entiendes? Estaba en otra doctrina. Y muchas cosas de las que yo le dije le molestaron. Mucho. Pero yo no me las callé, pues. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué es lo que sucedió? Está llevando un compañero de trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? Yo la puedo ver, como le decía yo hoy día a ella. Yo la puedo ver predicando la verdad. ¿Y eso a mí qué me trae? Una alegría. Un contentamiento. ¿Por qué habría pasado si yo me callo y digo, no, a ver, acá me voy a armar los tremendos problemas? Acá voy a generar a lo mejor disensión. Pero Jesús, ¿qué es lo que dijo? Yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. He venido a traer disensión. Entonces, pareciera que la gente no entiende esto. Por eso es que Santiago dice que el que hace volver, y lo dice tan claramente, dice que el que hace volver, y se lo voy a leer nuevamente, dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Qué importante lo que dice Santiago. A veces le tomamos con tan poca seriedad esto, hermano. Porque recuerde que muchos también han abandonado la fe. Y esto lo dice claramente el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3. Mire, vamos a la palabra. Mire lo que dice la Escritura. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una vez más, gente que conoció la verdad. Entonces, está latente el desviarse del camino, el extraviarse del camino, el apostatar de la fe, el salir de los caminos correctos, el abandonar la fe. Por supuesto que sí, es algo latente. Por eso mucho cuidado con lo que escucha. Mire, si alguien que vino a la fe nunca pudiera abandonarla, entonces también sería imposible abandonarla para estas personas de las cuales el Espíritu está hablando aquí. Pero obviamente esto no es imposible. ¿Cómo sucede en este caso? ¿Cómo se puede caer en las manos de un falso maestro? Hay gente que cayendo víctima de falsos maestros, los cuales a su vez son instrumentos de espíritus engañadores. Por eso, a ver, hermano, yo quiero dejar algo bien en claro. Usted no diga, no, que este predicador predica cosas buenas y otras cosas malas. No. El espíritu que está actuando en él no puede darle ese tipo de mensaje. Porque no puede un predicador malo predicar cosas buenas, ni un predicador bueno predicar cosas malas. Eso no sale en la Biblia y esa matemática no sale en la Biblia. Si alguien predica algo malo, lo va a predicar siempre toda su vida. Porque dice la Biblia que están gobernados por espíritus engañadores. ¿Me entiende? No es lo mismo un predicador, hermano, que a lo mejor está comenzando en su caminar y por la ignorancia de lo que a lo mejor le enseñaron, cree que esa es la verdad, pero no se ha expuesto a la verdad como tal, y cuando se expone, sale del camino, eso es una cosa distinta. Pero una persona que ya lleva prácticamente años de su vida y sigue tolerando y aceptando que lo que está predicando es verdad, cuando sabemos que es mentira, ese hombre ya está controlado por espíritus engañadores, que lo están haciendo creer que esa mentira es una verdad. Eso es lo que va a hacer también, tristemente, Dios con aquellos que no amaron la verdad, y lo dice Pablo, que Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a entregar al espíritu de mentira, lo va a entregar al engaño. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron amar la verdad. Lo dice claramente la Escritura. Entonces, estos que están engañando, por eso siempre digo, tenga cuidado, porque estos falsos maestros son instrumentos de espíritus engañadores. Anteriormente hablamos de dos grupos principales de falsos maestros, ¿se acuerdan, no? De dos tipos de falsos maestros. Aquellos que pervierten la gracia de Dios y la convierten en una licencia para la inmoralidad,
y aquellos que promueven la falsa humildad y adherencia a cosas que Dios nunca planeó para nosotros la iglesia. Ambos tienen su conciencia cauterizada y por eso no tienen ningún límite. Entonces, hermano, tenemos que entender que los falsos maestros del pasaje anterior pertenecen al segundo grupo que promueve falsa humildad. Esto es, aquellos que promueven venir a Dios supuestamente a través de tales cosas como la abstinencia de alimento y negarse al matrimonio, como en el caso que no es tan solo la Iglesia Católica, sino que también otros tipos de movimientos y religiones que se han levantado, que también niegan el hecho del matrimonio. Esto, hermano, aunque usted no lo crea, es una verdad muy relevante. No son cosas menores. No son cosas que nosotros podemos tomar a la ligera, porque esto también significa que una persona la podemos estar alejando de la salvación que Cristo quiere que tenga esa persona. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, fue solo unos cientos de años después de que Pablo escribió lo anterior, en 1 Timoteo capítulo 4, lo que estamos leyendo, en el concilio de Elvira, en el año 306 después de Cristo, cuando de acuerdo al canon 33, todos los obispos, cito, todos los obispos, presbíteros, diáconos y todos los otros clérigos se debían de abstenerse de su esposa y de no tener hijos. Y de esta forma se abrió el paso a la obligación del celibato, el cual después se convirtió en un requerimiento para ministros de algunas denominaciones. Ahora, ¿sabe dónde surgió toda esta cuestión del celibato? De aquí, del concilio de Elvira en el año 306 después de Cristo, cuando se llegó a un acuerdo, y eso está escrito en el canon 33 de los dogmas de la Iglesia Católica, que en ese momento obviamente se entendía que era la Iglesia cristiana. Recuerde que no existía nada más, el cristianismo, como general. Entonces, tenemos que entender que esto, cuando lo dijo el apóstol Pablo, incluso yo creo que parecía hasta loco. Dice, ¿pero quién va a enseñar eso? Es que siempre la gente cree eso, ¿pero quién va a decir eso? Hasta que empieza alguien a decir eso. Hemos llegado a tal punto que hoy dicen que el Espíritu Santo es mujer. Yo no tengo nada con el tema femenino, ¿vio? Pero la Biblia en ninguna parte dice que el Espíritu Santo es mujer. En ninguna parte dice que tiene características de mujer. No lo dice. ¿Me entiende? Pero hoy sí están señalando que en pocas palabras el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios, y esa cuestión es una herejía. Es una cuestión de herejía. Bien. Entonces, hermano, tenemos que entender que los falsos maestros siempre extraviarán a la gente, y nosotros tenemos que tener el cuidado de eso. No obstante, es imposible tener cuidado si por nosotros mismos no sabemos lo que la palabra de Dios dice. Eso es sumamente importante entenderlo. ¿Yo cómo voy a ser librado del engaño si yo primeramente no sé la verdad? Ese es uno de los grandes errores de los congregantes, de los hermanos de la iglesia, de la familia de la fe, que no lee su Biblia. Si nosotros, hermanos, leemos la Biblia por nosotros mismos, sin los lentes de las doctrinas que apreciamos, sin en pocas palabras con la idea que alguien nos puede enseñar, o básicamente basamos nuestra fe en lo que otros dicen de la palabra de Dios, lamentablemente vamos a estar expuestos. Obviamente, porque si usted se deja guiar por lo que dijo el pastor, y usted no lee la palabra, que lo que el pastor está enseñando es bíblico, entonces usted va a ser un borrego más, pues. Y usted va a caer al mismo hoyo con el pastor. Digamos, en pocas palabras, van a ir los dos para el infierno. Porque es tan culpable el pastor como usted, pues. ¿Por qué? Porque si usted no lee lo que el pastor está enseñando, y usted dice, pastor, pero eso no es bíblico, ya la cosa es diferente. Si el pastor se enoja, le dice, ya váyase a la iglesia, y digo, total, como me dijeron una vez un día, cuando yo debatí una doctrina dentro de la iglesia que yo llegué, y en un estudio bíblico, yo hice una apreciación sobre lo que un pastor dijo, que no era bíblico, que dijo una herejía del portumbuque, y yo era nuevito. Yo creía que dentro de la congregación se podía dar la opinión. Yo pensaba, porque como veía en la iglesia, que obviamente tenían esa comunión, esa coinonía, yo dije, bueno, todas las congregaciones deben ser igual. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica, sí había ido a las católicas, y ahí sí te dejaban opinar, te escuchaban y todo el tema, ¿me entiendes? No estoy diciendo con esto que la iglesia católica está bien, sino que le estoy dando a entender cómo era el trato dentro de lo que se llamaba la liturgia, lo que vendría siendo los cultos nuestros. Entonces yo tenía esa idea de que a lo mejor era lo mismo.
Y no sabía que al final el pastor era el dictador de la congregación, no tenía la menor idea, hasta que me di cuenta en ese momento. De verdad, hasta que me di cuenta yo en ese momento que el pastor era el rey, amo y señor de la congregación. Po. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo llegué, y obviamente sanamente, porque ni siquiera lo hice con mala intención, fue sanamente, le dije, pastor, pero ¿dónde está eso lo que dice usted en la Biblia? La pregunta venía, pero pastor, tú sumamente bien lo que preguntó. Po. Esa pregunta provocó el tremendo problema. Esa pregunta provocó el tremendo problema. Porque más encima, todos los hermanos que están alrededor mío son toda una manga de cobardes, sinvergüenza, homosexuales espirituales, como digo yo. Homosexuales espirituales, afeminados. Todos con miedo, como que yo había hecho una pregunta, como que en pocas palabras había sido, no sé, por la ofensa más grande que había hecho yo. Y todos los hermanos así como asustados, pero hace unas pepas, hermano, como dicen, hermano Alejandro. Yo con esa dura situación, yo tuve la sensación de que me había metido en un problema. Y por esa pregunta, el pastor se transformó, puso ojos de endemoniado, porque de otra manera no lo puedo graficar, se recontrairó por la pregunta que yo hice. Y yo sabía que lo que él estaba diciendo no era bíblico. Entonces dije, yo no me voy a quedar callado. Pero no porque quería avergonzar al pastor, sino porque él como actuó soberbiamente, orgullosamente, porque él fácilmente me podía haber dado una explicación. Pero prefirió enojarse porque se sentía tan señor y tan amo de ese lugar, que no iba a permitir que uno nuevo le vendría a decir a él que no estaba enseñando bien. Y le hago las consultas y le digo, pero cuando él me dijo, pero hermano, usted es nuevo acá. Ah, como él estoy diciendo, bueno, como soy nuevo no tengo opinión. Pues. No sé a dónde está lo que dice la escritura de que hay un maestro para un discípulo. Se supone que yo sí tengo que preguntar a mi maestro para aprender. Pues ahí no estaba esa conjugación. No. Ahí era el maestro y maestro, y el discípulo le tenía que someter a todo lo que dijera la burra del pastor. Esa era la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo pregunté, y el pastor seguía diciendo que, le decía, pero la Biblia dice esto. Yo, gracias a Dios, ya había leído un poco de Biblia. Algo sabía. Digo, pero no, dice eso la Biblia, pastor. No, pero que nosotros enseñamos. Y hasta que llegó un momento y dijo, mire, ¿a qué es simple esto? Yo llegué antes que usted a este lugar. Las puertas están bien hechas. En pocas palabras dijo, si quiere se va. Tremenda respuesta, ¿no? Obviamente yo estaba recién llegando, y yo tenía que haberme y no haber vuelto más, hermano. Pero yo no sabía, po. Entonces yo llegué a la casa, me acuerdo, analicé todo eso. Sabía que no estaba bien esa actitud, porque eso ni siquiera uno lo ve en el mundo, ¿vio? Yo sabía que no estaba bien, pero eso me dio el aliciente, me dio el tomar ánimo, decir, tengo que leer más. Gracias a Dios porque llegué a esa iglesia donde me enseñaron a hacer lo que no tenía que hacer. En pocas palabras me enseñaron con su mala conducta que yo no tenía que ser igual. ¿Sabe dónde yo aprendí a amar a los hermanos? En ese lugar, porque ahí no lo amaban. ¿Saben dónde aprendí a hacer caridad? En ese lugar, porque ahí no la hacían. ¿Sabe dónde yo aprendí a leer la palabra? El poder de la palabra, porque mi tío se llama el poder de la palabra. ¿Sabe dónde aprendí el poder de la palabra? En ese lugar, porque en ese lugar no creían en el poder de la palabra. Creían en el poder de la doctrina de los pastores. Ahí aprendí a amar la palabra de verdad. Pero no porque me lo enseñaron ellos, sino porque su mala conducta me llevó a amar la palabra. ¿Me comprende? En pocas palabras, Dios me llevó a un lugar que a lo mejor el trato que me iban a dar me iba a doler, pero me iba a hacer madurar. Pero yo siempre he dicho, ojalá que a nadie le pase algo así. Porque lo más probable es que estaría descarriado. Y le puedo aguantar 1.000.000 de más. ¿Pero qué? Dios obviamente me estaba preparando. Bueno, había que poner el pecho a las balas nomás. Bueno, digamos, era carne engañosa. ¿Y qué otra? ¿Dónde manda capitán? No manda marinero. Dios me mandó ahí, dijo, ahí vaya a aprender. Ahí va a ser tu escuela. Bien, ya aprendí pues. Y doy gracias a Dios. Porque aprendí. No de ellos, sino de Dios. A través de ellos. Es como cuando Dios usa al diablo. ¿Se acuerda cuando Dios le enseñó a Job cómo era realmente amar a Dios? ¿A quién usó Dios? Al diablo. Lo usó, ¿o no? Para bendecir a su hijo Job, ¿o no? Para bendecirlo después enormemente. Y así veo yo. Dios lo usó, en pocas palabras, ¿para qué? Para enseñarme a mí. Con sus malas conductas, sus malas actitudes. Por eso yo no tengo ningún problema con ellos. Yo cuando los veo los saludo. ¿Me entiendes? Los saludo.
pero no significa que porque yo los salude estoy de acuerdo con lo que ellos hicieron, en absoluto, hermano. Entonces, lamentablemente hay muchas doctrinas apreciadas que la gente tiene, y es triste decir que no leen la Biblia por sí solos, porque les dijeron que sin alguien que les enseñe, no entenderían. ¿Se acuerdan que la gente le dice eso? Los pastores dicen, si usted no le enseña a alguien, usted no va a entender. ¿Se dan cuenta? El pastor está para enseñar. Es necesario un maestro para un discípulo, eso es bíblico. Pero eso no significa que toda la enseñanza, o en pocas palabras, todo, lo va a hacer el hombre. No, está el Espíritu Santo también, por eso tenemos que leer. Por eso tenemos que ser personas que estudiemos la Escritura. ¿Para qué? Para que también el Espíritu Santo nos dé a comprender las verdades de la palabra. ¿Bien? Por eso es necesario tener los lentes de la interpretación de la Escritura que alguien, que tan solo el Espíritu Santo le puede dar a alguien. Eso tenemos que tenerlo muy claro, hermano. Estudiar la palabra. Estudiar la palabra. ¿Qué pasó con los discípulos cuando se fue Jesús? ¿Quién fue su maestro? El Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue enseñado por Cristo mismo, pero él ya no estaba en la tierra. Pero ¿por medio de quién le habrá enseñado? Por el Espíritu Santo. ¿Me comprende? Entonces, hermano, es necesario esto. Entonces, aquí podemos ver que esta situación también conlleva que muchas personas lamentablemente se extravíen de la verdad y por lo tanto también se alejen de la salvación. Si una doctrina, hermano, solo se puede ver a través de los lentes de la interpretación de la Escritura, yo tendría mucho cuidado en considerar esa doctrina que nos pueden enseñar los hombres. Tenemos que tener cuidado. Siempre nosotros tenemos que ver lo que nos están enseñando a través de esta palabra. Nunca, jamás, usted cierre sus oídos a esta palabra. Si esta palabra le está diciendo que lo que el pastor le está enseñando está mal, hágale caso a esto. Nunca al pastor. Nunca al pastor. Siempre a esto, a la palabra. La palabra es la que manda, no el pastor. Nunca se olvide eso. La palabra es la que manda, no el pastor. ¿Bien? Mire, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice, hermano. ¿Lo encontró? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice. Pero le voy a leer el 8 porque acá tengo el 3 más, espere. Déjeme, que le quiero leer el 8, después voy a ir al otro. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, Señor Jesús. Bien. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Le leo. Dice, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Bien. Para ver, hermano, un ejemplo de cómo Pablo se refería a la fe, y que para él no era solo una confesión, sino una forma de vida, obviamente acabamos de leer 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Ahí Pablo le escribe a Timoteo sobre la viuda y las obligaciones que los hijos y los nietos tienen con ellas. ¿Bien? Pero en el verso 3 y 4 nos dice, escuche bien esto, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dios tiene cuidado de las viudas y Él ordena que los hijos y los nietos cuiden sus necesidades. Esta es la voluntad que Dios declara a través de su palabra. ¿Bien? Ahora, supongamos que un creyente con viuda en su familia se niega a hacer esto. Pablo, sobre este caso, en términos muy claros, dice, 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bien, entonces eso es sumamente importante entenderlo. Eso se habla en el contexto cristiano. Eso tenemos que tenerlo en el contexto cristiano. Pero lo interesante de todo esto, más allá de la práctica como tal, el apóstol Pablo lo toma como alguien que ha negado la fe. Imagínense, hasta esa situación puede llevar a alguien a negar la fe. Un acto como ese, ¿me entiende?
Lamentablemente, hermano, esa es una situación que se está dando. A lo mejor hay muchas personas que dirían, pero pastor, esto era algo que se tenía que aplicar en aquellos tiempos. Pero es una verdad, hermano. Mire, aquí Pablo está diciendo algo que no sé si alguien hoy se atrevería a decir. Porque realmente la gente de hoy tiene miedo de hablar la verdad por no ofender a nadie. Y esa es la verdad. Hay gente que hoy se priva de hablar por no ofender a alguien. Pero Pablo no tenía esos problemas y estoy seguro que amaba a la gente probablemente más que todos nosotros. Y eso es una verdad. Pero eso no le impedía hablar. Él hablaba. De hecho, creo que él no tenía tales preocupaciones precisamente porque los amaba. Pablo y los otros apóstoles, y primero, y antes que nada, el Señor mismo, nunca consideraron a alguien fiel solo porque éste decía que lo era. Nunca, jamás. Cuando Pablo les dijo a los corintios que se examinaran a sí mismos si estaban en la fe, no se refería a gente que verbalmente había negado al Señor. Ellos definitivamente no estaban en la fe. Es tremendo. Aquí no eran personas que decían, no, yo no quiero servir nunca más al Señor, no, era gente que lo tenía dentro de sí, pero el apóstol Pablo los expuso, dijo, examínense si están en la fe. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Y eso pareciera ofensivo, porque cuánta gente no le he dicho, hermano, examínense si están en la fe, y te miran como con cara de demonio, po. Porque pareciera que le estás diciendo algo tan ofensivo, porque ellos se creen tan de Dios. Pero Pablo, como los amaba, y obviamente uno con el mismo espíritu, intenta decirle, hermano, pero examínese, bueno. Porque uno aprecia que hay cosas que lamentablemente en ellos no están acorde a una persona que está en la fe. Entonces uno lo invita, hermano, replantéese si está en la fe. Vea si realmente es cristiano, vea realmente si está sirviendo al Señor. Porque ellos definitivamente no estaban en la fe, más bien se estaba refiriendo a los creyentes, personas que pensaban que estaban en la fe y aún así negaban practicarla, negándose, por ejemplo, a los miembros de su casa, incluyendo a la abuela o a la madre viuda. En pocas palabras, no tenían esa práctica de generosidad, digamos de animosidad de hacer lo bueno con aquellas personas que eran parte de su propio vínculo familiar. Entonces no se trataba, eran cosas que eran parte de la vida misma del cristiano, hermano. Si son cosas que uno tiene que entender, son cosas que, obviamente, el apóstol Pablo está hablando de la gente que está en la verdad del Evangelio. Tú no te puedes negar a alguien que está en la verdad del Evangelio, extenderle ayuda. Eso es también negar la fe. Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que tratar de entender esto. No es que Pablo está diciendo a todos háganlo, porque no está hablando de que si tu madre es mundana y ya anda puro chusmeando y anda dando la hora y no sirve al Señor, que tú vayas a cumplir con este. No, está hablando de las personas que están en la fe, como cristianos, que están en la verdad del Evangelio. Eso tenemos que entenderlo. ¿Me entiende? Personas que realmente están en la verdad del Evangelio. Porque la Biblia dice que hay que hacer mayormente el bien a los de la familia de la fe. Hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, esto es sumamente importante, hermano. Aquí estamos viendo que esto lamentablemente no se estaba practicando y Pablo le dice que los tales no estaban en la fe y aunque verbalmente no lo habían negado, prácticamente así lo hicieron con sus actos. Sus actos demostraban que no estaban en la fe. Por eso, negar la fe no significa que me pongo de pie y hago una confesión de fe con mi boca y decir no quiero servir más al Señor. No significa eso tan solo. Lo que más frecuentemente significa es que me niego a practicarla, hacerla, ser consistente y habitual a esa fe y vivirla. Eso es lo que sucede. ¿Vio? Si es fácil decir yo soy cristiano. Lo que cuesta es vivir lo que decimos que somos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso es que toma este ejemplo. Entonces, hermano, Pablo, usando el caso de un llamado creyente que se negó a cuidar de su casa, dijo que había negado la fe y que era peor que un incrédulo. ¡Qué tremendo esto! Esto es tremendo porque acá Pablo incluso dice que esta persona negó la fe y el que niega la fe, lamentablemente es condenado. No es salvo. Se da cuenta que son advertencias muy importantes
las que aquí en este caso encontramos en la epístola. Son advertencias que son sumamente preocupantes y que uno ve habitualmente que no se practican hoy. Hoy gente que debería estar ayudando al pobre no lo hace. ¿Me entiende? Gente que debería estar yendo a la cárcel no lo hace. Gente que debería estar, no sé, visitando al enfermo no lo hace. Cuando Jesús dijo, si lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Si lo hiciste a algún enfermo, me lo hiciste a mí. Si visitaste a alguien en la cárcel, lo hiciste a mí me visitaste. Si le diste un pan a alguien en la calle, a mí me lo hicisteis. ¿Me entiendes? Tuve frío y me abrigaste. Si lo hiciste con alguien que tenía frío en la calle, a mí me lo hicisteis. ¿Se entiende? Entonces la fe tiene que ser activa. En pocas palabras, negar la fe también significa no practicarla, no llevarla a cabo. Por eso que no podemos haber cristianos pasivos. No puede haber cristianos que deciden un día hacerlo y otro día no hacerlo, digamos no practicarlo. No podemos ser personas que somos indolentes frente a las prácticas que debemos tener como cristianos. Eso significa que somos salvos cuando lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, significa que hemos negado la fe. Por lo tanto, no somos salvos. ¿Se dan cuenta que importante es el tema de la salvación? Conlleva obligaciones y deberes. Como también está la posibilidad de extraviarse de la fe, producto de malas interpretaciones. Ese es el problema, hermano. Que hoy lamentablemente la gente dice ser salva cuando no lo son, y hay otros que la tienen segura cuando no la tienen, y otras personas que lamentablemente están viviendo una doctrina equivocada y están cumpliendo con muchas cosas que realmente deberíamos estar cumpliendo nosotros. Por eso que estar en el Evangelio, estar en la fe verdadera, tiene que ver también con ir de la mano de la práctica misma de la fe. La fe, hermano. Incluso Pablo dice, ha negado la fe. Qué fuerte eso. Incluso lo compara con un incrédulo. Dice que es peor que un incrédulo. Imagínense la medida que Pablo utiliza. Dice, aparte de negar la fe, eres peor que un incrédulo. ¿Qué se puede ser peor que un incrédulo? ¿Se puede llegar a ese nivel de mediocridad? Un cristiano puede llegar a ese nivel de mediocridad. No un incrédulo como tal, un creyente puede llegar a ser peor que un incrédulo. Por eso este tema de la salvación es sumamente importante entenderla. Es delicadísimo este tema de la salvación. Es muy delicado. Y por eso, en este caso, la salvación, hermanos, se tiene que tomar con la responsabilidad que corresponde. Acá no se trata de lo que usted y yo queramos hacer. Acá se trata de lo que debemos hacer porque Dios así lo dijo que teníamos que hacerlo. Acá no se trata de que yo tenga el deseo o no de hacerlo. Digamos, tenemos que hacerlo. ¿Me entiende? Por lo menos en su vida, procure hacerlo. En pocas palabras, añada obras de bien para su vida, hermano, porque recuerde que en el tribunal de Cristo vamos a ser pesados en balanza. Todo lo que hayamos hecho bueno y todo lo que hayamos hecho malo. Sea sabio, sea sabia. No crea que porque se pegó 3 gloria a Dios, porque estuvo todos los cultos, porque no se hizo esto otro, no se crea. Eso no es suficiente. Siempre tiene que ser más. No se mantenga en un estado donde dice, es que yo hacía esto, es que yo hacía esto otro, ¿y qué pasó? ¿Me entiendes? Tenemos que emprender. No es lo mismo madurar y cumplir otros roles que Dios te haya encomendado hacer que otra cosa. Pero si usted todavía no tiene responsabilidades como tal, cumpla como un buen creyente, como todos. Como todos, ¿cuántos años? 10 años sirviendo a otros, haciendo de todo, entregándose por el otro, haciendo todo lo que correspondía como cristiano hasta que Dios me dio una tarea mayor. Una tarea, ¿por qué? Porque me halló fiel. Poniéndome en el ministerio, como dice el apóstol Pablo. Pero para que llegue ese momento, sea fiel, pues sea hallado fiel. Sea hallado fiel, haciendo lo que Dios demanda. Porque nadie que está en el ministerio llamado por Dios está puesto porque se lo ganó gratis. Jesucristo para alcanzar salvación tuvo que entregar su propia vida y tuvo que caminar una vida donde su Padre lo halló fiel. Tenemos que ser fieles. Pregúntese porque usted a lo mejor no ha sido, como diríamos en la jerga estudiantil, no ha sido promovido. ¿Por qué? Porque tiene que ser hallado fiel, pues. Para que Dios lo halle fiel y lo ponga ¿dónde? En el ministerio, en el servicio del Señor. En una obra mayor, Dios no va a poner una responsabilidad mayor a aquel que no está dispuesto a ser fiel en lo poco. Hay gente que desea estar arriba
Y la que menos llega son ellos. Y cuando llegan, llegan porque se pusieron ellos. Un hombre que Dios lo pone, una mujer que Dios lo haya fiel, la cosa cambia, es distinta, es diferente. Todo es diferente. Algo pasa en esa persona, no es lo mismo. Entonces, nosotros, hermanos, aprendamos a valorar la salvación que tenemos. Recuerde que esto no se trata de años. Esto se trata de que Dios nos halle siendo fieles. Que Dios nos halle fieles. Como Pablo dice, me halló fiel el Señor. Me encanta esa parte que el apóstol Pablo dice, hallándome fiel. ¡Qué tremendo eso! Pablo lo dice, y me puso Dios en el ministerio. Él dice claramente que el Señor lo puso en el ministerio. Pero reconoce porque en él también habían virtudes, pues. Había una tarea. Si recuerden que el apóstol Pablo no fue apóstol de un día para otro. Él sirvió también, eran hermanos fieles. Junto con Bernabé andaban trabajando, andaban sirviendo al Señor, andaban poniéndole el hombro a la tarea misionera, sin saber que ellos iban a ser misioneros el día de mañana. Hay gente que quiere ser pastor y no hacen labor de pastor. No hacen labor, no hacen trabajo. Quieren ser misioneros y no son capaces de tomar una micro para predicarnos a algún otro lado. ¿Se da cuenta que hay gente que quiere hacer muchas cosas y dice, yo estoy orando para que el Señor me levante? Es que Dios no te va a levantar nunca, tienes que levantarte tú a hacer algo. Hay gente que dice, no, y yo a veces he escuchado oraciones tan ridículas, hermano. Y disculpe que me ría de esto, pero son oraciones ridículas. Y se ponen a orar. En una oportunidad escuché a una parejita que estaba orando, Señor, que nos consideren para poder, por último, hacer el aseo en la iglesia. ¿Me entiendes? Y yo decía entre mí, pero si es tan fácil, ¿para qué se ponen a orar? Pesquen una escoba y pónganse a barrer. Pero que obvio, ¿no? ¿Cómo se te ocurre ponerte a orar por eso? Es que yo no lo entiendo. Es que hay veces oraciones tan ridículas que son cosas de acción, más que de estar pidiéndole a Dios que me ayude a hacerlo. Son cosas que yo debo hacer. Digo, a mí nunca nadie me dijo, ¿sabe qué, hermano? Vaya a ayudar a la iglesia. Yo iba a ayudar. A ver, a mí nadie me decía, hermano, veamos qué podemos. No, yo iba y veía que podía solucionar. Digamos, me faltaban manos para poder ayudar. Digamos, veía que algo no estaba bien hecho y tenía ese deseo en mi corazón. Si no era, es que Dios me pone, yo que tenía las ganas de servir al Señor. Yo tenía ganas de hacer cosas para el Señor. Entonces cuando yo veía que ya había hecho una tarea, decía, ya voy a buscar otra tarea. Y la hacía, hermano. Por eso yo aprendí tantas cosas de sonido, tantas cosas, porque andaba metido en todas. Era como el canapé de la fiesta, ¿vio? Siempre el canapé aparece, ¿me entiendes? En una fiesta, siempre. Entonces, es como los sándwiches de miga, allá en Argentina. Allá el típico el sándwich de miga. Usted va a un cumpleaños, una fiesta, un matrimonio, lo que sea, siempre el sándwich de miga. El sándwich de miga contiene mayonesa, jamón y queso. En todos lados te encontrás con el famoso sándwich de miga. ¿Me entiendes? Yo era como el sándwich de miga, me encontraba en todos lados. Acá el canapé, ¿vio? El canapé con huevo y con una cinturita arriba. ¿Me entiendes? El típico canapé. Entonces, ¿por qué? Porque tenía el deseo de servir a Dios. Quería ser fiel a mi Señor. Entonces Dios me halló fiel poniéndome en el ministerio. Por eso siempre digo, hay pastores que no mueven un dedo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no fueron fieles al Señor, se pusieron ellos solos. No están dispuestos a hacer nada. Entonces, hermano, aquí Pablo dice que incluso esta práctica que no se estaba cumpliendo, llevó que Pablo dijera esto tan fuerte. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué terrible, ¿eh? Imagínense que tenía el sentido esa persona. Cuando Pablo le dijo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fuerte, hermano. Pero bueno, son realidades que tenemos que entender. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios para que Dios nos siga ayudando, para seguir entendiendo sobre esto, hermano. Ya el sábado y el domingo seguramente vamos a estar terminando con toda esta temática. Quizá el sábado, no lo sé, pero por lo menos yo sé que ya queda poco para poder estar terminando. Ya vamos en la parte 6, hermano. Amén. Así que cierre su ojito, vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias a Dios por lo bueno que Él es. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor. Y yo sé, Señor, que tú me llevas a poder enseñar esta palabra. Yo sé, Dios mío, que todo esto, Dios de gloria, no ha sido por las circunstancias de las casualidades, Padre eterno. Es necesario ser enseñado. Esto es discipulado puro, Señor. Aquí estamos entre
entrometiéndonos, Señor, en un tema fundamental de la iglesia, que es la doctrina, que es la enseñanza, que es la práctica misma de la palabra, Dios. Porque son tanto como tú, Padre, que mis hermanos crezcan, que sean hallados fieles, Señor, que es el primer deseo de nuestro corazón, que sean hallados fieles. Si tú luego los ves fieles y los pones en el ministerio, gloria a Dios por eso, Padre. Gloria a ti, Señor. Porque realmente, Dios, cuando deseamos hacer las cosas bien, no buscamos recompensa. No buscamos ser considerados. No buscamos puestos, Señor. Sino que es cuando tú decides hacerlo, Dios. Y ahí entendemos, Señor, que ha sido tu gracia, que ha sido tu amor, que ha sido realmente, Dios mío, lo que tú eres capaz de hacer en alguien, fiel, Señor. Por eso, Dios mío, yo te ruego en el nombre de Jesús, que bendigas a todos los hermanos que han sido hallados fieles y se les puso en el ministerio, Dios mío. Agradecido por mi hermana Yolanda, Señor, por mi hermana Mirta, porque ellos están ahí, Señor, en esa labor, como nuestro amado pastor Marcos Chocobar. Hombres y mujeres, Señor, que están puestos en el ministerio porque realmente han sido fieles, Señor. Han trabajado, se han esforzado, Señor. Nunca me voy a olvidar cuando nuestra hermanita Mirta nos dijo, cuando estábamos comenzando, que iba a ser materia dispuesta, Señor. Y nunca me voy a olvidar que sus hijas también le decían, mamá, date cuenta de lo que estás diciendo. Sí, Señor. Fue materia dispuesta siempre. Porque se lo propuso en su corazón, Dios mío. Con todas sus dificultades, con todos sus errores, tuvo la disposición de cumplir con lo que prometió, Señor. Y por eso hoy tiene la autoridad para enseñar, tiene la autoridad para dirigir una obra, para llevar adelante un grupo de hermanos y también enseñarle, Dios de gloria, porque tiene la autoridad moral. Porque Dios mío supo aprender, apoyar para hoy poder enseñar. Y por eso, Dios, yo te ruego también por cada hermano que aprenda que aunque seamos 3, 4, 5, los que seamos, lo que tú estás esperando que seamos fieles. Seamos fieles, Señor, a lo que hemos decidido hacer. Amar tu palabra, amarte a ti por sobre todas las cosas, Dios. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que te glorifiques en cada vida y que cada día también nos enseñes a servirte como tú te lo mereces, Dios. A entregar lo mejor de nosotros a tu servicio. Agradecido por todo lo que ya hemos conseguido, Señor, acá en la obra en Chile, porque yo sé que hacia adelante vienen muchas más victorias, Señor. Pero te ruego que halles a mis hermanos sirviéndote fielmente, Dios, para que cuando venga lo mucho, Señor, ellos también puedan ser considerados y hallados fieles, Dios mío, para seguir adelante predicando tu maravilloso y santo evangelio. Gracias, Dios mío, por todo en esta noche. Ruego tu bendición sobre cada vida. Ruego por los hermanos que van a poder ofrendar, que le multipliques al 100 por 1, como dice tu bendita y gloriosa palabra. Y te ruego por todos los que estamos en este lugar para retirarnos, Señor, y irnos con la reflexión de tu palabra, Dios mío, en nuestros corazones. Gracias por todo, mi Dios, por todo lo que nos has dado y por los hermanos que también han podido estar, Dios mío, en sintonía de la radio, Padre. Te ruego que los bendigas grandemente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano, que Dios les bendiga grandemente.